Hola, de vuelta. Vamos a continuar entonces con la clase. Vamos a hablar en esta parte de lo que son los paradigmas de programación. Daremos una definición general de lo que es un paradigma, de lo que significa la palabra paradigma y en qué contexto. Y específicamente vamos a ver qué son los paradigmas de programación. Antes vamos a repasar un poquito de qué iba esto de la programación, ¿no? Ustedes están en un curso de programación, estamos todos más o menos de acuerdo de lo que estamos hablando, pero nunca viene mal repasar un poco de qué va esto. Lo primero que uno aprende, ¿no? Cuando empieza con esto de la programación es el tema de los algoritmos, ¿no? La primera etapa, definir un algoritmo. Un algoritmo que es una sucesión de pasos finitos, bien definidos, que se ejecutan en un orden preestablecido. Y esa sucesión de pasos me van a permitir resolver algún problema. Esa estrategia que está representada por este algoritmo, que puede estar en pseudocódigo, en un diagrama de flujo o, o de alguna manera, se puede traducir a un lenguaje de programación. Lo codificamos, lo transformamos ese algoritmo a un lenguaje de programación. Sería la segunda parte. Primero uno piensa la estrategia que resuelve el problema, luego lo codifica, lo pasa a un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación, o sea, ese código, ese programa, ese archivo que está escrito en un código, en un lenguaje de programación particular, que se haya elegido porque es bueno, porque está dentro de algún paradigma que me permite moverme con soltura dentro del contexto del problema, se convierte en una aplicación. Esa aplicación está alojada en un dispositivo. Siempre hay un dispositivo que es capaz de entender y procesar eso que se transformó desde una idea, desde una estrategia o una idea, se transforma a través de un lenguaje de programación en una aplicación que es capaz de ser interpretada y procesada por un dispositivo, ya sea una PC, una tablet, un dispositivo, un teléfono, lo que fuera. En general, las aplicaciones y el software se alimenta de datos, ¿no? Estos datos vienen de algún lado. No están generalmente dentro del programa, dentro de la aplicación. Puede ser que sí, pero en general también necesitan datos externos. Esta información de entrada está a disposición para ser procesada por la aplicación. Y lo que espero obtener son otros datos diferentes de los que recibí y convertidos fundamentalmente en algo muy importante, que es que se van a convertir en esta palabrita que está ahí, que es información. La información se diferencia de los datos en que la información tiene que ser relevante, tiene que ser oportuna, tiene que ser pertinente, tiene que tener sentido para la persona que la recibe. O sea, yo no puedo mostrar una pantalla llena de números y cifras y datos y palabras o lo que fuere. Yo lo tengo que convertir en información, o sea, en un resultado, en algo que el usuario esperaba obtener y es capaz de entender, comprender y es útil sobre todo, que le sea útil. Entonces vamos a partir de un algoritmo, de una idea para resolver un problema, lo vamos a codificar, lo vamos a convertir en una aplicación que va a estar alojada en un dispositivo y a través de datos internos y datos externos yo voy a brindarle al usuario información, ya sea por la pantalla o puede ser al usuario final o puede ser a otro proceso. Cuando estemos programando van a ver que a veces la salida va para el usuario final o va para otro proceso. Bien, sigamos. ¿Cuáles son las tareas que realiza un programador? Como dijimos antes, diseñar. Esta es la primera parte. Acá tenemos que diseñar. Uno, diseñar. Diseñar es plantear ese algoritmo que va a resolver el problema, plantear la estrategia, elegir el paradigma en el cual quiero moverme, elegir el lenguaje de programación adecuado, y digamos, el setup, todo el ambiente necesario para poder trabajar.
Otra cosa muy importante que hace un programador es testear. La función de tester es muy, muy importante, porque no podemos poner en producción software que no esté suficientemente testeado. Cuando vean pruebas se van a dar cuenta de la importancia que tiene esto, ¿sí? Por lo tanto, diseñar y testear son tareas típicas de un programador. 3. Depurar. A partir de los tests vamos a depurar los errores, los vamos a corregir, vamos a arreglar, vamos a refinar el código, ¿sí? Y estas tres cosas, si bien podemos decir que se ejecutan en este orden, también podemos decir que no, y podemos quitar el orden y decir que, o por supuesto no voy a depurar algo que todavía no puedo probar, o no voy a probar algo que todavía no diseñé. Pero yo les puedo asegurar que a veces preparar la prueba, que es función del tester, yo podría primero preparar la prueba, ¿no? Preparar la prueba como primera medida. Si yo preparo la prueba primero, estoy prácticamente también diseñando, porque yo sé lo que quiero obtener y quiero definir bien para una entrada particular la salida esperada. Entonces testear también es parte del diseño. Y diseño, entonces yo podría empezar por acá. Depurar, ¿qué significa? Entonces, bueno, si aparecen errores, porque no respeta, porque cuando estoy testeando encuentro errores, ahí sí habrá que depurar y habrá que volver a tocar el diseño. Entonces, ¿cuál es la primera? Y bueno, todo depende de cómo se estén moviendo, cómo estén trabajando, y en general siempre la respuesta a las preguntas suele ser depende. Preparar la prueba es una muy buena forma de empezar, y esto es un cambio cultural que ustedes van a tener que implementar, seguramente. Van a ver en la clase del lunes próximo, que es de pruebas, van a ver la importancia de preparar la prueba. Y cuando vean TDD, todavía más. Pero bueno, me estoy anticipando mucho. Por lo tanto, diseñar, testear y depurar son tareas que realiza un programador, no necesariamente en este orden. Todo esto tiene que concluir en estos 4 principios. Estos 4 principios que vemos ahí apuntan que aplicamos o deseamos para el resultado final. Esos son eficiencia del software, robustez del software, legibilidad del código y confiabilidad. La eficiencia tiene que ver con que sea rápido, sea liviano, sea, qué sé yo, si lo descargo, sea rápido de descargar y de instalarse. Robusto, que sea capaz de cómo será su reacción ante fallas, ante cosas imprevistas. Legibilidad, bueno, esto ya tiene que ver más con el código. El código tiene que ser mantenible. Para poder ser mantenible, otro programador tiene que ser capaz de entenderlo. O sea, es muy importante que el código que yo haga, que produzca, sea legible. Y por supuesto tiene que ser confiable. Entonces, eficaz, eficiencia y eficacia. Eso es una palabra que no está, eficiencia, y podríamos agregarla. La eficacia tiene que ver con que sea eficaz. Y que sea eficaz significa que hace lo que se espera que haga. Que eso lo hace y lo hace bien. Eso significa que sea eficaz. Tiene que ser eficiente y eficaz. Tiene que ser robusto. Y el código tiene que ser legible. Y por supuesto la aplicación tiene que ser confiable. Sigamos. Vamos ahora a definir lo que es un paradigma de programación. Vamos a ver. Paradigma. Paradigma, definición de paradigma. Conjunto de creencias, prácticas y conocimientos que guían el desarrollo de una disciplina durante un periodo de tiempo. O sea, es todo un contexto, es todo como una filosofía. Yo dentro de un paradigma, yo me comporto en consecuencia. Cuando yo digo voy a adoptar un paradigma, estoy haciendo una opción. Por ejemplo, se me ocurre hablar de lo que es el paradigma educativo, que ha sufrido un cambio muy grande.
sobre todo lo que es la enseñanza de informática. Nos hemos dado cuenta, gracias a la pandemia, que es mucho más eficiente y práctico estar en un paradigma de educación virtual, donde todos pueden estar presentes en una clase, no importa en el lugar físico donde se encuentren, como es el caso de ustedes. Esto con un paradigma presencial sería imposible. O sea, yo podría tener 20, 30 alumnos viendo esta clase o escuchándome, y ahora esto es completamente diferente. Y hemos cambiado incluso muchísimo este paradigma en el transcurso de este año y medio. Así que se aplica, eso es un ejemplo que se me ocurre comentarles ahora. Si vamos al caso de un paradigma de programación, es un estilo de desarrollo de programas. O sea, es un estilo de desarrollo de programas. Y si quiero aplicar al paradigma de programación la definición anterior, encuadra perfectamente, porque también es un conjunto de creencias, prácticas y conocimientos que guían el desarrollo de una disciplina, que es el desarrollo de software, durante un periodo de tiempo. O sea, si cambio disciplina por desarrollo de software, esta definición es perfecta para lo que es un paradigma de programación. O sea, el paradigma de programación es un modelo para resolver problemas computacionales. Y no se puede hablar de paradigma de programación sin hablar de los lenguajes de programación que se encuadran en cada uno de esos paradigmas. Eso es necesario. O sea, los lenguajes de programación necesariamente se encuadran en uno o en varios paradigmas a la vez a partir del tipo de órdenes que permiten implementar algo que tiene una relación directa con su sintaxis. O sea, la sintaxis del lenguaje va a tener que ver mucho con el paradigma dentro del cual estén encuadrados. Vamos a ver ahora un par de ejemplitos concretos de lo que se trata esto. Pero un paradigma de programación es un conjunto de reglas, es un ámbito, es una filosofía, es una manera de pensar las cosas y de encarar la solución de problemas. Es un concepto por ahí nuevo para ustedes, pero se aplica a un montón de cosas. Sigamos. Veamos algunos paradigmas, los principales paradigmas de programación. Imperativo. El paradigma imperativo, bueno, el paradigma imperativo lo conocen seguro porque es con el que empezaron, con el que empezaron a programar. Ustedes ya hicieron otro curso y en ese curso han seguido seguramente el paradigma imperativo. Los programas se componen de un conjunto de sentencias u órdenes que se ejecutan de manera secuencial, o sea, una a continuación del otro. Es el paradigma en el que todos hemos comenzado a programar. Acá están incluidos lo que es la programación estructurada y, por supuesto, incluye todas las estructuras de control que han aprendido. El if, el while, los condicionales, las estructuras de repetición, la repetición condicional, los switch. Todo eso es parte del paradigma imperativo. Declarativo. Este es completamente nuevo para ustedes, no es parte del curso, pero lo mencionamos. Es opuesto al imperativo. Los programas describen los resultados esperados sin listar explícitamente los pasos a llevar a cabo para alcanzarlo. Y se dice que el qué es más importante que el cómo. Dentro de los declarativos podemos mencionar el paradigma lógico y el funcional. En el paradigma lógico, el problema se modela con enunciados de lógica de primer orden. Por ejemplo, Prolog. O sea, en el paradigma lógico todas son reglas que tienen valor de verdad. Las variables no se asignan, sino que se ligan. Y todo se liga y todo tiene valor de verdad, depende de los valores de verdad de las reglas que están compuestas. Por lo tanto, es completamente distinto al imperativo. Y en el funcional, por el contrario, son todas funciones. O sea, los programas se componen de funciones, es decir, implementaciones de comportamiento que reciben un conjunto de datos de entrada y devuelven un valor de salida. Por ejemplo, Haskell. Y este conjunto de datos de entrada suele ser otras funciones. Entonces, el paradigma funcional también. Todos son funciones.
el, el momento en que se evalúan las cosas cambia. Es todo otro mundo en el que uno se mueve cuando uno está en el paradigma funcional. Y por último, y el que más nos interesa, el paradigma orientado a objetos, que es el que nos va a ocupar. El comportamiento del programa es llevado a cabo por objetos. Él lo dice acá atrás mío. Yo se los cuento. El comportamiento del programa es llevado a cabo por objetos. Y los objetos serán entendidos como entidades que representan elementos del problema a resolver. Tienen atributos y comportamiento. Bueno, esta es la parte... Uy, mira. Esperen que borramos. Tienen atributos y comportamiento. Entonces, los objetos van a ser entidades del contexto. Acá siempre hablamos, ¿no?, del mundo real, porque a veces el contexto no es, no sé, tangible o del mundo real, o sí, pero son entidades tal vez abstractas, no tiene nada que ver. Una cuenta bancaria es del mundo real, pero no es una cosa tangible. De todas formas, una cuenta bancaria se puede entender como un objeto y tiene atributos y comportamiento. ¿Qué atributos tiene? Por ejemplo, el saldo. ¿Qué comportamiento tiene? Me sabe dar el saldo, me permite retirar dinero, me permite ingresar dinero, y eso generará cosas que ya iremos viendo, ¿sí? Entonces, importante, los objetos son entidades que yo voy a hacer una abstracción, yo voy a pensar en, por ejemplo, una cuenta bancaria, voy a hacer una abstracción y la voy a convertir en un objeto dentro del paradigma orientado a objetos. Entonces estoy dentro del paradigma orientado a objetos. Quiero modelar una cuenta bancaria, la tendré que modelar como un objeto. Entonces tendré que tomar qué características tiene una cuenta bancaria, que van a ser los atributos, y cuál es el comportamiento que me interesa que tenga esa cuenta bancaria dentro del contexto que estoy modelando. A eso es lo que vamos en este curso, ¿sí? Ventajas de la programación orientada a objetos. Cuando hablemos de ventajas y desventajas, esto es todo relativo y subjetivo. Hay cosas que para uno serán ventajas, para otro por ahí no tanto. Pero en general uno concuerda en que nos permite descomponer un problema. Esto es fundamental. Van a verlo. Los problemas se pueden descomponer en pequeñas partes, módulos muy chiquitos, de muy pocas líneas de código que tienen responsabilidades muy definidas y muy atómicas. O sea, hacen esto y nada más. Y entonces yo sé que puedo concentrarme en hacer solamente eso. Entonces nos dice que se divide el problema en partes pequeñas gracias a los conceptos de abstracción y modularización. Vamos a ponerlo en otro color. Abstracción y modularización. Abstracción es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Otra ventaja que podemos decir es orden y legibilidad. La programación orientada a objetos por lo general da como resultado un código más ordenado y legible. Pero también yo les digo acá, les puedo anticipar como desventaja si quieren, que también genera mucho más código que la programación estructurada. Y eso tal vez a ustedes les haga ruido al principio. Pero después van a ver que no es tan así. Programando bien y con buen estilo, esto no va a ser así. Entonces nos dice que va a dar las clases y objetos son fáciles de identificar gracias a la modularización, ¿no? Otra vez la palabrita. Y se reutiliza mucho código, esto sí les va a gustar. Se reutiliza mucho código gracias a la herencia del polimorfismo. Los otros pilares de la programación orientada a objetos, la herencia del polimorfismo. Facilidad de mantenimiento. Un código más ordenado y legible significa también programas más fáciles de mantener. Bueno, esto es una ventaja si el programa fue realizado de manera legible, como hablamos hace un rato, y con buen estilo, con buenas prácticas, con nombres significativos. O sea, es muy importante para la facilidad de mantenimiento, no solamente que esté programado, orientado a objetos, sino que esté bien hecho, con buen estilo y con buenas prácticas. Y esas buenas prácticas se las vamos a ir inculcando de a poco. Sobre todo usar nombres significativos. Para las variables no pueden llamarse, o sea, es una muy mala práctica que una variable se llama B1,
qué sé yo, igual a 3. B2 igual a 7. ¿Y qué es esto? ¿Qué es B1? ¿Qué representa B1? ¿Eh? Ahora, si yo digo, por ejemplo, numerador igual a 3, denominador igual a 7, entonces es evidente que estoy modelando una fracción que es la 3 séptimos. ¿Mm? Ahora, B1, B3, podría haber elegido n y, qué sé yo, incluso si hubiera puesto numerador y denominador. Feo, feo, no me gusta. Me gusta más así, sí hay lugar para escribir. Nadie duda que esto es el numerador de una fracción y que esto es el denominador de una fracción. Entonces esto hace a la legibilidad y hace a la mantenibilidad. Más allá de que sea orientado a objetos o no. Esto va más allá de, de que sea orientado a objetos. O sea, esta facilidad de mantenimiento además tiene que ver con un montón de cosas. Cosas que les iremos inculcando en la medida que avancemos en las clases. Desventajas. Algunas de las desventajas y lo mismo. Les repito, esto pueden ser desventajas para algunos, no para otros. Van a encontrar variedad acá. Pero en general se concuerda en que no es aplicable para tareas simples. Ahora les voy a mostrar un ejemplo y van a ver que a veces escribimos código, mucho código que podría no hacer falta. Para tareas y programas sencillos siempre es más fácil acudir a la vieja y querida programación estructurada. Ahora les muestro un ejemplito de esto. A veces el concepto que un programador tiene de un objeto puede diferir del que tiene otro. Es por eso que es necesario contar con la documentación correspondiente. ¿Qué quiere decir? Yo puedo modelar por ahí una cuenta bancaria de una determinada manera. Y hago una abstracción de eso de acuerdo al contexto en el que estoy. Pero otro programador puede hacer puede modelarlo de otra manera, pensarlo de otra forma, y entonces por ahí no es tan evidente que mi objeto cuenta bancaria es el mismo que va a pensar otro programador. Entonces hay que documentar. Hay que documentar para que mostrar la interfaz pública, hay que armar precondiciones, postcondiciones de cada método, o sea, requiere de mucha documentación. Eso sí es verdad. Es una desventaja, pero bueno, por otro lado, tener buena documentación siempre está bueno. Así que, qué sé yo. Y después, dicen que la curva de aprendizaje es también una desventaja. Nah, no, no es para tanto. La curva de aprendizaje, si uno sabe las estructuras de control y manejar arreglos, no pasa nada. No lo veo yo como una desventaja. Veamos un problemita, un ejemplo, y con esto vamos terminando. Vamos a analizar este problema, esta consigna. Dice, sumar los 100 primeros números naturales. Por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 más 100, hasta el 100. Imprimiendo por cada suma el resultado parcial obtenido. O sea, sumo 1, 1. Sumo 2, sería 1 más 2, 3. Después 1, 1 más 2 más 3, que va a dar 6. Y así sucesivamente. ¿Cómo se haría en C usando programación secuencial? Es esta nada que tengo acá adelante, que les estoy mostrando. Esto está escrito en C. Hacemos un método main, definimos una variable entera suma donde voy a ir acumulando, la inicializo en 0 y después hago un ciclo for, una repetición desde igual a 1 hasta 100, que es lo que me pide la consigna, incrementando de a 1. Y en la medida que lo único que hago dentro del ciclo, dentro del for, hago dos operaciones. Incremento la suma con el valor de i, el valor de i está asociado a los números naturales, imprimo el valor de la suma que voy obteniendo en cada pasada del for. O sea, este for se va a ejecutar 100 veces y va a mostrar 100 resultados distintos. Primero va a mostrar a 1, después mostrará 3, después 6, así sucesivamente. Muy simple, muy fácil. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de código contando las llaves inclusive. Bueno, acá arriba puede estar el define, o el include, perdón. Los include, los define, pero no más que eso. En C usando programación estructurada. Bueno, acá ya se complicó un poquito más. En síntesis hace lo mismo,
pero tenemos una función que se llama sumados. Esta función sumados, ¿qué hace? Recibe un parámetro, que es el valor de i, un valor n, ¿y qué hace con ese valor n? Suma todos los números hasta ese valor, hasta n. O sea, hace lo mismo que hacía el otro, pero lo hace muchas veces. O sea, para cada valor de i, hace esta vuelta un montón de veces. Primero lo hace una vez, después lo hace dos, después lo hace tres, va sumando hasta que esto quede... esto además de quedar más largo, quedó más ineficiente. Ya vamos a hablar de esto que está acá. Esto es un buen ejemplo que vamos a hablar para algo ineficiente. Además de ser largo, es ineficiente. Acá estamos usando programación estructurada, pero no es la mejor manera de resolver esto, pero funciona. Funciona. Pueden probar esto y van a ver que funciona. Acá estamos en C. C, ANSI C, pero usamos programación estructurada. Entonces, el main, ¿qué hace? Lo que hace es imprimir el resultado de sumados para ese valor de i. O sea, para cada valor de i, de 1 hasta 10 en este caso, está más cortito, lo que va a hacer es ir a calcular cuánto da la suma hasta ese número i. Y lo devuelve acá y lo imprime por pantalla con el printf. Sigamos. Acá lo tenemos en Java. Bueno, en Java ya tenemos todavía mucha más código. Tenemos la clase sumados. La clase sumados, ¿qué hace? La clase sumados, bueno, declara el método sumados, que devuelve un entero. Le pasa un parámetro. ¿Y qué hace? Suma. Acá hace lo mismo que está haciendo el que hicimos recién en C. Para cada valor de igual a 1 hasta n, que es el que pasa por parámetro, suma más igual i. Y devuelve la suma. Ahí en chastré. Ahí está. Y acá en el método main, bien, sumado, sumi. Bueno, acá ya tenemos primera diferencia. Acá. Lo primero, tenemos que instanciar un objeto sumados. Esta es la clase. Tenemos que tener una clase. Y tenemos que tener un objeto. Esperen que estoy muy grueso. Tenemos un objeto sumi, de tipo sumados. Es de tipo sumados, de esta clase. New sumado, lo tengo que instanciar. Acá construí el objeto. Esto es nuevo. Esto ya es parte del paradigma. Estoy construyendo un objeto sumi, que es quien va a ejecutar, así, miren. Sumi.sumados para i. Entonces, dentro de este método main, que es el ejecutable, es parecido al main que teníamos en C, hago el ciclo for desde igual a 1 hasta 10 y le digo imprimir por pantalla. Todo esto es equivalente a lo que hacíamos con el scanf. Sumi.sumado. Lo que cambia el paradigma es esta forma de llamar a la función. Yo tengo que llamar a la función sumados, que antes la hacía directamente, printf sumados y printf sumados y, así lo hacía yo en C, cuando hago programación estructurada. Invoco una función directamente. ¿Qué pasa ahora? Ahora la función es invocada a través de un objeto, del objeto sumi. El objeto sumi se construyó en esta línea. Esto construye el objeto. Y después, dentro de un ciclo for, lo que hago es decirle, bueno, imprimí sumi.sumados para cada valor de i. Entonces, desde 1 hasta 10, en este caso, lo que va a hacer es imprimir por pantalla para 1, para 2, para 3, para 4, etcétera, etcétera. Y acá tenemos cómo sería la implementación en Java. Es más larga que la de C, pero sí, es más larga. Si la vemos, sí, es más larga. Ya ven que para programas sencillos esto se complicó. Podría haber hecho directamente acá en la solución, sí, pero si trabajo directamente dentro del método main, ahí sí. Igualmente el método main tiene que estar adentro de una clase. Y hay maneras de saltearse todo esto. Pero no, acá la idea era que vean este cambio de paradigma, que es que yo puedo invocar a la función sumados, pero únicamente a través de un objeto. Y el objeto sumi lo creé en esta línea, con esta sentencia. Todo esto lo van a aprender en la próxima clase.
cómo se hace todo esto, ya a partir de después de la clase del miércoles, ustedes esto lo van a tener bien claro. Por último, en Prolog, miren lo que es esto en Prolog. 2 líneas de código. ¿Mm? Está bien que está hecho de manera recursiva, ¿sí? Y me va a mostrar el resultado final. Acá el parámetro que se le pasa es x, y g grande es el resultado de sumar el anterior. Esto no los van a entender porque es un paradigma completamente distinto, un lenguaje completamente diferente y una manera de pensar que tiene que ser, además tiene que ser recursiva, porque fíjense que esta regla que se llama sumados, dentro de la regla, o sea, en Prolog, las reglas tienen 2 partes, la cabeza y la cola, después del puntito. Dentro de la cabeza, o sea, este es el nombre de la regla. Acá estoy llamando a la regla con un nombre y dos variables. Y dentro de la cola, o sea, 2 puntitos rayas, separa la cabeza de la cola. Dentro de esto hago una evaluación de valores de verdad y vuelvo a invocar a sumados. Cuando dentro de una regla se vuelve a invocar a la misma regla, se dice que esto es un procedimiento recursivo. No sé si todos conocen lo que es la recursividad, pero bueno, ya la iremos aprendiendo. Pero bueno, vean qué cortito quedó esto. Lo voy a limpiar para que vean que quedó lo fácil que era hacer esto en Prolog. 2 líneas de código. Pero es otro paradigma diferente. Y para llegar a esto no es tan simple como que yo les comente cómo se hace. Bueno, así terminamos esta parte de la clase. La próxima sí, ya seguimos con objetos, vamos a crear objetos, vamos a hacerlos trabajar, los vamos a poner en marcha. Me despido y nos vemos prontito.